Análisis sin compromisos. Opinión independiente. A ver, en la Cámara de Diputados se van a ver dos proyectos importantes. Uno, el quinto retiro, como los conocemos, como fueron los retiros anteriores bajo la administración de Sebastián Piñera, pero también está el proyecto que ingresó el gobierno, que es este quinto retiro acotado, que más bien no es liquidez al bolsillo, sino que es una transferencia entre AFP con deuda. Digámoslo de esa forma. O sea, la AFP... Deuda acreditada. Deuda acreditada de afiliados a las AFP, claro, directamente va a ir a pagar parte o la deuda, digamos, en algunos de los ítems. A ver, ¿qué podría decir uno? Mira, yo creo que los retiros han provocado, más allá de la alegría con que muchos lo reciben y que esperan seguir recibiéndolo, ¿no? Ha provocado el desfonde también de la credibilidad del mundo político, que ya está bastante desfondado, ha estado bastante desfondada. Porque nos hemos encontrado con parlamentarios que han votado a favor y ahora están en contra, algunos que votaron en contra, que ahora van a estar a favor, y las causas no son muy técnicas, hay mucho de política en esto, ¿no? De cómo darle un golpe político a tu adversario, a tu contrincante. Fíjate que el diputado Gonzalo Vinter hoy día, por ejemplo, muy oficialista él, pues, cercano a Gabriel Boric, cercano al presidente. Hoy día, en una intervención que dijo hace instantes, dijo que el primer retiro se justificaba por tal y tales razones, porque había pandemia, y reconoce que de ahí para adelante no. Por último lo reconoce, yo creo que es un mérito. Que yo creo que es lo que le está pasando al Palacio de la Moneda. Hay un reconocimiento ahí que es importante. Yo creo que es bueno que haya parlamentarios que reconozcan que o se equivocaron o que se dejaron llevar, digamos, por el ímpetu o la lógica opositora. Ahora, ya se han dado tantos argumentos contra los retiros técnicos que bueno, y cayeron en balde, que yo no sé si los nuevos argumentos van a servir. Ahora, pero sí hay algo. El gobierno puso sobre la mesa una propuesta acotada con la cual busca frenar esto. Y desde esa perspectiva, fíjate, se ha criticado mucho a Mario Marcel. O sea, él no debería haber firmado. A ver, si uno se va a lo literal de lo que él dijo durante todos los otros retiros mientras era central. Yo defiendo a Marcel. Yo creo que él, ¿en qué sentido lo defiendo? Yo creo que él se equivoca como ministro de Hacienda. Es que él hoy día no es el presidente del Banco Central, es ministro de Hacienda, y en el fondo uno tiene la sensación de lo que ha hecho el gobierno, y aquí uno podrá decir un gobierno acorralado, un gobierno desesperado, póngale el adjetivo que quiera, pero un gobierno complicado. Entonces tiene un ministro de Hacienda, ¿qué es lo que hace? Bueno, saca una carta bajo la manga y trata de frenar la avalancha del desplome o desfonde absoluto de los fondos previsionales, diciendo, bueno, por último, ante esta perspectiva, hagamos esto, acotado. Porque, ¿sabes? Además, exactamente lo mismo que hizo Sebastián Piñera. A ver si también este es un cuento, digamos, que no Sebastián Piñera en su momento, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a dar esta ayuda así para así frenar los retiros, ¿no? Bueno, le fue mal. Yo no sé si a este gobierno también le va a ir mal. Podría ser. Pero el gobierno tampoco. El ministro de Hacienda lo que hizo fue presentar un paquete que es el Plan Chile Apoya, pero si uno se va a la génesis de los recursos, uno lee, digamos, la estructura, forma parte dentro de los recursos que estaban comprometidos para este año. Sí, no, entonces, es que no hay más plata. Es que yo creo que ahí tienen razón los parlamentarios oficialistas que estuvieron negociando hasta el último con el gobierno porque no hay un esfuerzo mayor. Es que no hay más, no hay más plata. Bueno, pero eso no lo dijeron en campaña, pues, Nivaldo. Pero obviamente que no lo dijeron en campaña porque estaban en campaña. Bueno, pero tienen que hacerse cargo entonces de las promesas, porque resulta que después vemos a parlamentarios que tienen que poner la cara por el gobierno. Sí, no hubo retiro, no hubo promesas de retiro. Y Jackson ni siquiera se arma una mesa de negociación real o concreta. No hubo promesas de retiro. Lo que hay, yo creo que es algo relevante. El parlamentarismo de facto, tan alentado, también hay que decirlo, por el actual oficialismo, hoy día se las vuelve en contra. ¿Por qué? Porque la capacidad de alinear a sus parlamentarios hoy día no diré que es nula, porque tampoco hay que exagerar, pero muy débil.
Sí, pero si hay un ánimo es que, ¿sabes lo que pasa, Aníbaldo? Es que si hay un ánimo y el día lunes te juntan en una reunión con los ministros del comité político y resulta que después, 24 horas, aparece un proyecto que no fue abordado, que no fue acordado, porque fue negociado entre gallos y medianoche, como dijeron algunos parlamentarios, textual. El salvavidas que construyeron a último minuto también. Es un gobierno que llegó al poder y que no tenía ni siquiera 10 medidas para sus primeros 100 días. Tiene la Convención Constitucional. No, bueno, ese es otro tema. Ahí basa, digamos, ese otro tema, claro. Pero yo lo que quiero decir... al abogado basa, sino que basa... Pero también hay otra cosa que hay que decir. El actual panorama da cuenta, uno, de la gran cantidad de dinero que se puso a circular y que el Estado chileno hoy día tiene muchos menos recursos, o sea, muy pocos recursos. O sea, este no puede ser un gobierno muy generoso. No. Lo puede ser solo a punta de ¿qué? De un endeudamiento que después habrá que pagar y quizá a qué tasa. Las próximas generaciones, probablemente. Quizá a qué tasa. Entonces, ya con los retiros y todo lo que ha ocurrido, se ha comprometido a las futuras generaciones a ahorrar y pagar con su trabajo las pensiones de quienes hoy día todavía no se jubilan. Sí. Y además se ha puesto en entredicho, ¿sabes qué otras cosas también? La capacidad, por ejemplo, de construir infraestructura. Se habla tanto de los puertos que se necesitan, todas esas cosas. ¿Habrá plata para eso? ¿O tendrá que caerse en las concesiones? Es que yo no le gusta el actual oficialismo. Pero es que los ministros de Hacienda, y vuelvo al punto del ministro de Hacienda que tú lo defendías, Aníbaldo, respecto a la posición del proyecto. No lo defiendas en su gestión, sino del proyecto. No, yo lo que digo es que no hay que mirar. O sea, Mario Marcelo hoy día está de ministro de Hacienda, no está de presidente del Banco Central. Pero el ministro de Hacienda, Aníbaldo, tiene que dar certeza. Y el ministro de Hacienda, que actualmente está en este minuto en Teatino 120, no está dando certezas por dos razones. Una, porque él dijo en todo minuto, no se tocan las platas de... Ok, por una decisión política le doblan la mano, está bien. Pero ¿en cuánto más entonces de la agenda le van a doblar la mano? Bueno, entonces, porque se supone que él iba a ser un hombre que iba a poner el uso correcto de los recursos. Néstor, a ver, pero mide con la misma vara a todos los últimos ministros de Hacienda también, po. Pero yo no he dicho lo contrario. Si todos los últimos ministros de Hacienda desde hace 10 años ninguno ha cumplido con lo que prometen. El señor Larraín ni los otros señores. Por eso digo, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, no es el presidente del Banco Central. Ya no es el presidente del Banco Central. No. Y por lo tanto no hay que medirlo. Tiene que hacer política. O sea, no es que tiene que hacer política. Está sometido a la política, que no es lo mismo. Él está sometido a la política de una coalición. Bueno, yo conocí un ministro de Hacienda que tomó sus cosas y se fue. Ministro Valdés. Puede ser. Se fue con todo el comité económico. Porque también se fue Felipe Céspedes, se fueron todos en esa oportunidad. En otros tiempos. Pero fue no hace tanto. No, pero a lo que voy es cómo la administración Boric necesita con urgencia tomar el control de la agenda política, tomar el control de la agenda legislativa. Siempre los gobiernos lo tuvieron con los proyectos. Recuerdo yo en 2014, que fue, yo creo que de los últimos 10 años, el 2014 fue uno de los años más que tuvo una impronta legislativa. Acuérdense que mandaba el comité político de aquella época, donde estaba Álvaro Elizalde, estaba Rodrigo Peñailillo, la Jimena Rincón, actuales ambos, los últimos dos senadores, que tiraban proyectos, ¿se acuerdan? Habían díscolos, ¿no? Habían díscolos con la democracia cristiana que no le gustaban los... o los comunistas. Y después se fue creciendo. O sea, hoy día lo que hay, yo creo que efectivamente hay un parlamentarismo de facto. O sea, a ver, yo creo que ¿cómo se combate eso, Aníbaldo? Ese es el tema aquí. Porque si no vamos a estar de aquí hasta hasta el 4 de septiembre, hablando justamente de esto. Es muy interesante porque la actual administración, no sé si es una promesa, pero la actual administración lo que sugería es que iba a llegar al poder y que iba a tener a todos sus parlamentarios muy cuadrados, absolutamente, por la renovación, por la impronta generacional, por una suerte de épica, lo que sea. Esto puede que sea cierto, no sea cierto, digamos, pero había un discurso subyacente en la campaña diciendo, no, aquí viene una nueva fuerza que va a hacer la política de manera distinta y vamos a estar todos cuadrados. Han pasado unas pocas semanas y eso no se ha dado, efectivamente. Y sobre todo... Y eso para adelante, cuando tú dices marcar una agenda legislativa, va a ser difícil. Pero tienen argumentos. O sea, por ejemplo, ¿qué hace la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquiasiche, que no acelera los proyectos de un nuevo Ministerio de Seguridad, de las agencias intergubernamentales, del trabajo con la Fiscalía? Que eso ya no tiene que ver
directamente con un cambio constitucional, pero ¿qué se está haciendo en materia de seguridad pública? Si los narcos siguen en las poblaciones, los muertos siguen todos los días, aquí hay noticias de muertos en las calles. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Le estoy haciendo una asesoría. Que hay un gobierno que está semi-paralizado, que puede tener una agenda, que puede tener una tremenda agenda, que va muy en la sensibilidad de los otros problemas, que no es solo la liquidez producto de la inflación. Pero yo otra pregunta, ¿podría tener una agenda, pero con qué políticas públicas? ¿O será que está ante una administración que todavía no es capaz de definir desde su propia sensibilidad determinadas políticas públicas para ofrecerse a la ciudadanía? Tema, porque la seguridad, por ejemplo, no es un tema que sea afín a la sensibilidad de esta administración. No, pero y que no se enoje la moneda, pero prometieron una manera distinta de abordarlo y hasta el momento no. O sea, la manera distinta fue exactamente igual a las otras administraciones. 1.000 millones para comprar drones, 36 carros blindados para la Araucanía. Si eso no... Ahí tiene razón Héctor Yaitul. Es exactamente... Sí. Héctor Yaitul no se equivoca porque Héctor Yaitul no se ha movido de su posición. Entonces, cuando ve que la respuesta del otro lado es exactamente igual a Sebastián Piñera 2018, Michelle Bachelet 2014, y así para atrás... Ya, pero los ministros de Hacienda, quiero repetir esto, en los últimos 10 años nos prometieron cuidar la plata y en los últimos 10 años ninguno lo hizo. Hay que ver... No lo hicieron, perdón. Claro. Dijeron vamos a gastar tanto y gastaban más. Eso es cierto. Incluso 10 años en esa política. A ver, incluso supo después, porque el gobierno de Michelle Bachelet 2, ¿no es cierto?, gastó más y esto se supo solo después. Incluso esas cifras, las primeras cifras que se entregaron no cuadraban. Bueno, así están las cosas. Pero el panorama es el siguiente. Alta inflación, Néstor. Sí. Alta inflación. Presiones inflacionarias por todas partes, externas, pero también internas, y menos recursos del Estado. Hay menos recursos del Estado. Y por lo tanto, la capacidad de reacción del gobierno en materia de inyección directa es complicado. Y cuando algunos hablan de focalizar el gasto, claro, eso suena a los gobiernos de la antigua concertación. Y yo bordeo ya cercano a los 40, pero para mi generación, Nivaldo, tenemos que abrir los ojos porque esta va a ser la primera inflación que nos va a golpear en el bolsillo, muchos armando familias, muchos queriendo con el sueño de la casa propia. Cuidado, no habíamos tenido una inflación como la que viene y es una generación, y hablo por mí, que no lo habíamos vivido y solo lo habíamos leído en los libros respecto a lo que había pasado hace muchos años atrás.